pero hay una gran tendencia a asumir que Franco fue un buen dictador o un dictador no muy malo. Es un mensaje que ha calado. Por ese motivo ofrecemos hoy esta Eucaristía por el eterno descanso de Francisco Franco. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Una imagen que, por ejemplo, no tenía Hitler o Mussolini, ¿no? Que es la del caudillo por la gracia de Dios, ¿no? El peso de la Iglesia ahí, en un país eminentemente católico como el nuestro, pues es fundamental. Eso también influye. Alemania e Italia atravesaron ciertos procesos de desnazificación. De desfascistización en el caso de Italia no ha habido ninguna política comparable para España. ¿Hubo campos de concentración? Pues claro, ¿en qué guerra no hay campos de concentración? Ya me dirá usted, ¿y dónde? A ver, que los hubo, pero Franco no tuvo posición ninguna. De hecho, España era un país tranquilo, en paz y buscando el progreso. Así es. Es impensable que hubiera en Alemania una fundación Hitler. Aquí todavía hay una enorme tolerancia con el fascismo. Chin por el caudillo. Bajo su apariencia afable de abuelo bonachón, él siguió siendo un dictador sanguinario que gobernó España durante 40 años. España es una gigantesca fosa común. Estamos en un contexto de crímenes de Estado. España ha sido uno de los grandes, casi podría decir, inventores de la justicia universal. Aquí se han empezado juicios por las dictaduras de Chile, Argentina, Guatemala, pero jamás ha sentado en un banquillo a un responsable de la dictadura. 2 años suspendido en mis funciones por investigar los crímenes franquistas. Toda la investigación que yo inicié fue eliminada con una velocidad de primer orden. Nuestra sociedad a día de hoy no puede avanzar porque tiene cosas que sanar. Recordarnos abrir heridas, es impedir que se repitan. El moradito más fuerte, Chari. Este, ¿no? Ese. Con el amarillo, ¿no? Este amarillito, ¿verdad? Ese amarillito. Y el rojo, los clavelitos rojos. El clavelito rojo. ¿Los 3 colores? Perfecto. Muy bien. Ya, pues yo se lo pongo a ustedes. Voy a poner un poquito de verde. Pocos lo saben, pero la capital andaluza ostenta un trágico récord. En los márgenes de su cementerio municipal, bajo capas de tierra, los restos de varios miles de víctimas de la dictadura franquista permanecieron enterrados aquí durante décadas. Si mi abuelo en diciembre del 36, la cartilla militar la llevó a seca. Concha es arqueóloga y participó en la exhumación de la fosa común más grande de España, Pico Reja, que ahora se ha convertido en un memorial en honor a los fallecidos. ¿Cuánto hemos sacado? 1786. 1786. ¿Vale? El caudillo murió en 1975, pero el tema siguió siendo tan delicado en España que no fue hasta 2020, cuando estas miles de almas, olvidadas por la historia, pudieron ser sacadas de la tierra. Nuestras víctimas, nuestros muertos, nuestras muertas que hemos exhumado, están aquí. Están metidos en cajas, individualizados, y el último paso que nos falta es el ADN. Y si el ADN coincide, como sabemos qué sujetos son los que están en cada habitáculo, se le da a los familiares y ya está. Claro que sí. Pero lo importante es que desde el principio... Paqui y su hermana gemela, Gracia, están investigando la dolorosa historia de su familia, una historia de persecución que abarca varias generaciones. Las flores sí nos parece, ¿vale? Salud y memoria. La primera víctima de su familia puede estar aquí en Pico Reja.
o en una de las otras 140 fosas comunes de la provincia de Sevilla. Mi bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, fue detenido, fue encarcelado y le aplicaron el bando de guerra. Lo asesinaron el 22 de agosto del 1936. Es una persona desaparecida a día de hoy. Aquí, en el corazón de Sevilla, en el sitio de la Semana Santa, del folclore, de la feria, del jijiji, la gente no sospechaba, aquí al lado, cerca de Barrios Buenos, que aquí podía haber en distintas fosas más de 8.000 personas enterradas clandestinamente. Aquí empezaron a descabezar maestros, luego intelectuales y luego pues la gente del sindicato. Hubo una represión brutal desde el primer día del golpe de Estado. Esta represión masiva comenzó el 18 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco, entonces de 43 años, participó en el levantamiento militar para derrocar a la Segunda República Española. Desde África, donde había aprendido el oficio, Franco desembarcó en el sur de España. Las tropas que tomaron Andalucía eran tropas coloniales, entrenadas en la guerra de Marruecos, que había sido una guerra colonial extremadamente violenta. Así que van a aplicar estas tácticas de guerra colonial especialmente contra la población civil. El número de víctimas en Andalucía se estima entre 45.000 y 49.000, incluso la Italia fascista en algún momento instó a Franco a ejercer moderación en su represión tras la captura de ciertas ciudades. Los militares insurgentes pusieron a Andalucía bajo la autoridad del general Gonzalo Queipo de Llano. Se convirtió en el brazo armado de Franco en la región. El historiador Paul Preston apodó al general Queipo de Llano el psicópata del sur. Era una figura extremadamente brutal y violenta, de hecho responsable de medidas destinadas a exterminar a parte de la población. Queipo de Llano controló las ondas del medio de comunicación masiva de la época. Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. Sus discursos, marcados por una violencia extrema, presagiaban la represión franquista que golpearía a los opositores del régimen durante décadas. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a... Por ejemplo, declaró que por cada falangista o simpatizante de derechas que fuera asesinado, 100 personas serían ejecutadas al azar, principalmente entre los campesinos. La gente describe escenas verdaderamente horrorosas en Sevilla bajo la ocupación de Queipo de Llano. Los franquistas ejecutaron a quienes les molestaban. Entre las decenas de miles de víctimas, hubo un gran poeta español, Federico García Lorca, asesinado a los 39 años por ser homosexual. Habría una lista de personas acusadas de ser izquierdistas por no ir a misa, por hablar contra el terrateniente, por pertenecer a un sindicato, etc. Esta lista se convertiría en la base de la represión. El mismo proceso se aplicaba a todas las víctimas. Un grupo de falangistas iba a buscarlas a sus casas, en plena noche o al amanecer. Las cargaban en camiones y las mataban a pocos kilómetros. Arrojando sus cuerpos en fosas cavadas apresuradamente. Tras el asesinato de su bisabuelo en 1936, la familia de Paqui y su hermana Gracia vieron sus propiedades confiscadas.
Esta es la calle de la casa, está aquí, en esta calle donde nos robaron. Vamos a hacer una foto de la casa, ¿sabes? Para tenerla ya... La guardamos. A ver Eso es, y esta es la calle, Muy en la bien. casa. Nuestra casa. Nuestra casa familiar en Carmona, en nuestro pueblo, fue incautada por orden de Queipo de Llano, una casa que estamos reclamando al Estado todavía. Las autoridades se negaban a devolver esta casa, símbolo de la represión que afectó a esta familia republicana durante 4 generaciones. Tras su bisabuelo, fue su hijo, el tío Pascual, quien fue asesinado por los franquistas en agosto de 1939. Su hermano mayor, Enrique, fue enviado a un campo de concentración y luego pasó 25 años en prisión. El menor, Juan, reclutado a la fuerza en el ejército franquista, desertó y también terminó en un campo de concentración. La victoria se proclamó el 1 de abril de 1939, pero el fin de la guerra no trajo la paz, sino el aplastamiento de los vencidos a través de un masivo proceso de purgas y un sistema de confiscación de bienes, que resultó en una enorme transferencia de riqueza de un bando al otro. Los consejos de guerra y los juicios militares continuaron condenando a prisión y ejecutando a muchos. Más de 50.000 personas fueron ejecutadas, incluso después de 1939. Y luego, cientos de miles terminaron en campos de concentración o prisiones, que se prolongaron hasta finales de los años 40 e incluso principios de los 50. Lejos de desaparecer, la represión y los abusos continuaron hasta el final del régimen. Paqui y su hermana nunca conocieron a su hermano mayor, que les fue arrebatado al nacer. El año 1963, mi madre iba a dar luz a su primer hijo, un varón, que nació vivo. Ella lo vio, ella dice que tenía los ojos azules, que lloraba muchísimo, que era muy grande. Pues al día siguiente informaron a mi padre y a mi abuelo Luis de que el niño había muerto. Mi padre dijo que quería ver a su hijo muerto, no lo dejaron verlo. Es un patrón que se daba en toda la familia, en toda. Esas cajitas de madera la dan cerrada. Los motivos que dan para no abrirla es principalmente o que el bebé está deformado, que conviene que no lo vean. A partir de esos testimonios y a partir de las pruebas que hay de exhumaciones que se han realizado, bien donde no se han encontrado restos, bien donde los restos encontrados no coinciden genéticamente con la familia que buscan, hay miles de niños que fueron robados, que no murieron y que las mentiras que dijeron médicos, religiosas, matronas o cualquier tipo de persona de autoridad que estuviera implicada fueron mentiras aberrantes para ocultar un crimen que es un crimen contra la humanidad en toda regla. Al menos 30.000 niños pequeños fueron arrancados de sus madres en las prisiones franquistas justo después de la guerra. Miles más fueron robados de las maternidades a partir de los años 50, entregados a familias franquistas. Había una idea popularizada por un psiquiatra llamado Antonio Vallejo Nájera de que existía una especie de gen rojo y que el marxismo se transmitía de madre a hijo. Él estaba convencido de que lo que hacía era provocar en el desarrollo una patología, podemos decir psicosocial, que producía realmente delincuentes, seres inferiores en la raza, ¿no? Vallejo Nájera, buena parte de su educación y de su educación académica fue en la Alemania nazi. Llegó a ser jefe de los servicios psiquiátricos del ejército franquista. Somos 5 hermanos, 4 chicas y un chico, y todos tenemos los ojos azules, blancos de piel, pequeños. Por lo tanto, suponemos que mi hermano también se parece mucho a nosotras, ¿no?
Mi hermana Gracia de vez en cuando para a personas que tienen unos rasgos muy parecidos a nosotras para preguntarle, ¿no?, que dónde nació, algo muy anecdótico, pero que apunta a la desesperanza a la que nos enfrentamos en la búsqueda de un desaparecido vivo. Aunque los bebés republicanos fueron entregados a familias españolas de bien para erradicar el gen rojo, las purgas del régimen continuaron. Miles de víctimas fueron fusiladas en las afueras de los cementerios municipales. Cerca de Valencia, la capital republicana durante la Guerra Civil, se encuentra la pequeña localidad de Paterna. Aquí, al menos 2.237 personas fueron fusiladas y arrojadas a fosas comunes. Estas fosas se convirtieron en un símbolo de la represión franquista. En todo el país, se dice que hay entre 3.000 y 6.000 lugares de este tipo. Aquí vemos 2 impactos de bala que son 2 orificios de salida. En esta campaña, en esta licitación, llevaremos cerca de 150 individuos ya limpios. Es una fosa que de alguna manera puedes ver la violencia ejercida sobre los cuerpos, ¿no? Y el poco respeto que hay. Percibes esa violencia ejercida, es terrible. Si no me equivoco, creo que son 28 cuerpos, son 28 personas que fueron asesinadas el mismo día. Pertenecen a la misma saca. Aquí en el cementerio de Paterna se cometieron asesinatos desde el 3 de abril del 39 hasta el 56. Estamos hablando de 17 años de ejecuciones sistematizadas. Hay más de 177 fosas comunes en un pueblo pequeño a 10 kilómetros de Valencia. Hasta el año 2000, el destino de miles de víctimas del franquismo fue completamente ignorado. En 25 años de democracia, el Parlamento español nunca mencionó a los desaparecidos. Entonces, en marzo del 2000, un periodista decidió hacer pública la historia de su familia. Bueno, me llamo Emilio Silva. Eres nieto de Emilio Silva Fava, que es uno de los 13 hombres que están aquí enterrados en esta fosa de Prianza. Pues yo creo que ha habido aquí una especie de proceso de casi terapéutico, ¿no? De que mientras aquí se remueve la tierra, pues se están removiendo otras cosas y la gente se acerca y habla y empieza a contar su historia y encuentra un reconocimiento que nunca ha tenido, porque esa es una de las cuentas pendientes que tiene la transición española, que se ha olvidado de todos estos miles de desaparecidos, porque son miles. Mi abuelo fue el primer desaparecido, asesinado por la represión franquista, que ha sido identificado en España por una prueba genética. Y es una causalidad. Yo dejé un trabajo para escribir y me encontré la fosa de mi abuelo buscando la documentación de una novela. Si hubiera sido otro tipo de familiar, igual nunca hubiera escrito un artículo a doble página un domingo en un periódico de allí de León. Los años 2000 lo llamo el impacto de las fosas comunes, el momento en que España se enfrentó a la realidad de estos lugares de entierro. Por toda la península ibérica hay fosas comunes con decenas de miles de restos de víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Y todas del mismo bando, los republicanos y los mártires de la cruzada, los que murieron del lado franquista, recibieron un entierro digno en tumbas individuales. Las imágenes de estas fosas abiertas se volvieron icónicas, se emitieron en la televisión española y tuvieron un enorme impacto en la opinión pública en su momento. Y de verdad, la fosa de Eugenio ha sido muy emotiva. Muy emotiva. Así que hoy pues hacemos la entrega de los restos. ¿Quién la coge, Alejandro? Muchísimas gracias. Han sido ustedes mis señores. Gracias. A vosotros. Tras las revelaciones de las fosas comunes, el escándalo de los bebés robados salió a la luz en 2010.
mundo sabe que en este país se robaron niños, en todo el territorio español, en las islas. Es muy importante que se dé un paso porque tenemos fecha de caducidad. Las personas se mueren. Las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas ya han muerto. Niños robados, fosas comunes, campos de concentración. Tardaron 30 años tras la muerte del dictador para que España se enfrentara a su trágico pasado. ¿Cómo se puede explicar tan larga amnesia colectiva? La sociedad española es una sociedad muy ruidosa para hablar de cosas que no son las importantes y muy silenciosa para hablar de las cosas verdaderamente importantes. Entonces es un silencio que va totalmente asociado al miedo. La dictadura generó tanto terror que durante décadas las familias han estado sin hablar de lo que les ocurrió. Hasta que terminó la dictadura, tener un familiar represaliado era ser familia de rojo. Era muy peligroso. Que mi familia es una de esas familias españolas que ante tanta represión, ante tanto miedo, ante tanto dolor, decidió callar. El silencio de los vecinos, combinado con la poderosa propaganda orquestada por el Estado, acabó por imponer una versión franquista de la historia. El franquismo estableció un discurso que invertía las responsabilidades. La culpa recaía enteramente en los vencidos. Un ejemplo paradigmático es Guernica, una localidad del País Vasco que sufrió un bombardeo de la Legión Cóndor. Los nazis alemanes, que por supuesto participaron en la guerra civil en apoyo a la rebelión franquista, reduciendo la ciudad a un enorme incendio y dejándola parcialmente en ruinas. En aquel momento no había ninguna duda en el relato mediático de que los nazis eran los responsables del bombardeo. Pero el franquismo difundió de inmediato otra versión, acusando a los rojos de haber incendiado deliberadamente la ciudad. Incluso se publicó un panfleto para explicar, legitimar y justificar esta narrativa. Franco fue galardonado posteriormente con la Medalla de Honor de la Ciudad durante la dictadura. Y mi reconocimiento sincero a cuantos han venido asistiéndome con su confianza y colaboración en estos años difíciles de la vida de España. Franco reescribió la historia y su muerte no cambiaría nada. El caudillo murió el 20 de noviembre de 1975. Se celebraron grandiosos funerales en el Palacio Real de Madrid. Su sucesor, designado, el rey Juan Carlos, inició la transición hacia un régimen democrático, pero mantuvo a muchos de los antiguos ministros de Franco en el poder. La transición a la democracia no cerró realmente el capítulo de la dictadura. España pasó a un régimen democrático, pero no hubo purgas, ni juicios, ni un proceso para hacer frente a lo que había ocurrido durante los años de la dictadura. Somos el único país del mundo donde las normas de la transición las impusieron los victimarios. En el Poder Judicial en España no hubo un antes y un después. Los mismos siguieron. Al día siguiente todos éramos demócratas. A partir de 1982, cuando el gobierno socialista llegó al poder, cabría haber esperado un verdadero castigo a los responsables y el pasado franquista y una política de memoria. Pero la opción elegida por el gobierno de Felipe González fue no hablar de ello en absoluto, es decir, echar un velo sobre ese pasado, como si no hubiera existido realmente, y así mirar hacia el futuro, presentando a España como un país moderno que ya no se preocupaba por el pasado, centrado únicamente en el futuro. En nombre de la reconciliación nacional, la joven democracia española silenció su pasado durante otros 25 años.
hasta que los descendientes de las víctimas exigieron respuestas a su país. Fernando esperó hasta los años 2000 para hacer públicos los dibujos y cartas de despedida de su padre. Luego aquí era la vivencia dentro de la prisión. Dormían en el suelo. A ver, los mosquitos... Los mosquitos porque aquí había poca sanidad. Dice, silencio, han tocado la ofensiva a las chinches. Fernando Izquierdo Montes fue ejecutado por el régimen de Franco a los 28 años, en 1943, 4 años después del fin de la Guerra Civil. La fecha 18 de mayo del 43. Querido hijo, con gran dolor te envío estas líneas. Cuando estas sean recibidas, te enterarás de que te has quedado sin padre. Lo primero que quiero que sepas es que me han matado por querer la libertad del pueblo. Pero tú eres muy chiquitito, no tienes ni 4 años. Nunca sabrás las caricias y el cariño que te profesó tu padre. Solo puedo comparar el que tengo al cariño de tu madre. A ella la quiero mucho. Hazla todo lo feliz que se merece y que el esposo no ha podido hacerla, con todo el cariño de tu padre. Vaya trago que me habéis hecho pasar. Ya son 85 años. Y el recuerdo de mi padre, de siempre presente. Si hubiera sido un delincuente, hubiera sido... pues sería distinto. Pero yo sé que no estaba acusado de nada, que era un comunista. Y eso era pena de muerte. Fusilar a mi abuelo y al resto de personas que fusilaron, incluso hasta el año 45, es un acto de venganza, de represión y de aplastamiento del perdedor. Desde la revelación de las fosas comunes, Fernando y su hijo se han unido a un movimiento ciudadano que ocupa el espacio público para exigir justicia y reparaciones. En 2006, uno de estos colectivos presentó una denuncia y fue recibido en Madrid por un distinguido juez de instrucción que se había hecho famoso por haber ordenado el arresto del exdictador chileno, Augusto Pinochet. Este juez español decidió iniciar la primera investigación judicial sobre los crímenes del régimen de Franco. Fue algo que había que hacer. Era de justicia, es que es inaceptable. No podíamos decir que estamos en una democracia y que se respetan los derechos humanos cuando hay un volumen de víctimas que jamás han sido reconocidas como tales. Su investigación reveló que al menos 115.000 personas desaparecieron durante el régimen de Franco. Estas desapariciones bajo el derecho internacional constituyen crímenes contra la humanidad, delitos que no pueden estar sujetos a un plazo de prescripción. Pero la investigación del juez Baltasar Garzón perturbó al Poder Judicial español, que decidió procesarle. La primera vez que un tribunal español oyó un testimonio de una víctima de crímenes franquistas no fue en una investigación contra esos presuntos criminales. Fue la investigación contra el juez, contra mí. Y porque yo las convoqué como testigos a 8 víctimas. Pero he tenido un padre que desgraciadamente no está y le he visto sufrir día a día, porque quedaron marcados para toda la vida. Nadie nos ha ayudado, nunca, ni la administración ni la justicia. Una denuncia presentada en 2009 por una asociación de extrema derecha permitió al Tribunal Supremo Español procesar al juez. Se le acusó de vulnerar una ley de amnistía aprobada durante la transición democrática, una ley que impide cualquier enjuiciamiento por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. La ley de amnistía se podía interpretar de una forma que no impidiera la investigación de esos crímenes, que fue mi planteamiento. Yo ni siquiera decía que había que derogar la ley de amnistía. No, sencillamente decía, es que la ley de amnistía no ampara estos crímenes. Es que todos los principios universales, las convenciones de Ginebra del 49, todas las iniciativas excluyen
la amnistía para crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio. A pesar del apoyo de numerosas figuras públicas, incluido el cineasta Pedro Almodóvar, el juez Garzón pierde su caso. Es condenado a 2 años de inhabilitación para ejercer la abogacía. El caso permite así al sistema judicial español cerrar el expediente sobre los desaparecidos del régimen de Franco. Al final de la historia, bueno, yo de alguna forma recibí una especie de justicia poética, ¿no? Cuando en 2021 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que las sentencias dictadas contra mí habían sido arbitrarias, parciales. Cuando recibí la noticia, llamé a mi madre, ¿no? Digo, claro, mamá, me das la razón. Pasa un momentito, 2, 3 minutos, y en el chat familiar aparece un vídeo. Y es mi madre. Dice, hoy el tribunal más importante del mundo, ella echaba para que sobrara, dice, de Naciones Unidas, le ha dado la razón a mi hijo. Dice, Dios me ha dejado en la tierra para ver este momento. Bueno, todavía me emociono. Desde el caso Garzón, todas las denuncias presentadas por víctimas del régimen de Franco han sido desestimadas por los tribunales españoles. Ante la ausencia de un gran juicio, en Madrid y en otros lugares siguen luchando incansablemente. Rosa y Julio quieren que España, de una vez por todas, reconozca los horrores de la dictadura. La pareja fue torturada en el corazón de Madrid, en la sede de la policía secreta del régimen de Franco, entonces ubicada en la emblemática Puerta del Sol. Solicitan una placa en la fachada del edificio para conmemorar a las víctimas, pero el actual gobierno regional conservador, que es propietario del edificio, se ha negado categóricamente. Los activistas también exigen que España se deshaga definitivamente de sus símbolos franquistas, como el nombre de esta avenida de Madrid, que honra al general fascista José Milán Astray, íntimo amigo del caudillo. Ha estado bien, había gente. Sí, ha sido más numerosa de lo que yo creía. Bueno, vamos a cortar un poquito de queso, ¿vale? Cógelo de ahí. No sé si tenemos. No, creo yo que no miramos ahora. Vale. ¿Te acuerdas, Julio, que no teníamos mucho para comer? No podíamos comprar demasiadas cosas. El jamón que nos gustaba tanto, pues no. Yo comía fabada asturiana. Sí. Era una época difícil en la clandestinidad. En agosto de 1975, Rosa y Julio fueron arrestados por su participación en un sindicato estudiantil. 3 meses antes de la muerte del caudillo, la España de Franco seguía torturando a cientos de personas. Me detuvieron en la calle. Lo que querían era detenerte donde nadie supiera que te habían detenido, porque era un secuestro, no era una detención. Lo normal es que entraras y pasaras por registro. Yo estuve 2 días en los despachos de la Dirección General de Seguridad sin que constara dónde estaba. Primero me recibió un torturador muy conocido que se llamaba González Pacheco y se llamaba Billy el Niño. Le pusieron ese mote porque a él le gustaba mucho alardear de pistolas, siempre estaba sacando la pistola. Y le conocíamos sobre todo los universitarios porque estaba especializado en los universitarios. Él no había podido ser universitario porque era muy torpe. Me recibió a golpes que me tiraban al suelo porque yo era muy delgadita, muy poca cosa, y me levantaba de los pelos. Y luego ya me pasaron a otro despacho con policías, varios policías que estuvieron durante horas dándome golpes con un palo en la planta de los pies.
estaban torturándola a ella entre 2 o 3 allí, golpeándola, y me la enseñaron, me dicen, ven aquí vas a ver. Y me la enseñaron allí, que eso fíjate, eso fue para mí un impacto muy grande, ¿no? Tenían una impunidad total. Tú allí cuando entrabas estabas indefenso, no eras una persona, ya eras un muñeco para ellos si querían. Sí, todos los policías del variado político-social cogieron puestos de responsabilidad en la transición, pero todos les subieron los sueldos. Y a uno de ellos, que yo denuncio, en la transición le hicieron jefe de la policía de Leganés, que es un pueblo de aquí de Madrid bastante grande, o sea que todos los promocionaron. Tras la desestimación de su denuncia en España, Rosa y Julio acudieron a los tribunales internacionales. A más de 10.000 kilómetros de Madrid, en Argentina, una jueza de Buenos Aires lleva desde 2010 realizando una importante investigación, solicitando la extradición de exfuncionarios de la época franquista en nombre de la justicia universal. Incluso se reunió con Rosa y otros denunciantes que la vieron como su última esperanza. La jueza argentina tiene uno de los mayores archivos de la represión de la dictadura española, que está en Buenos Aires. Entonces, la querella en Argentina sigue abierta, sigue acumulando denuncias, pero el problema está en que no ha tenido ninguna colaboración de la justicia española. Un símbolo de la España que se niega a hacer las paces con su pasado. 50 años después de la muerte del dictador, la Fundación Francisco Franco sigue existiendo en pleno centro de Madrid. Conserva más de 30.000 documentos originales, los archivos personales del caudillo. Su presidente accede a recibirnos en las oficinas de la Fundación, convertidas en un pequeño museo que glorifica a Franco. Pues este efectivamente es uno de los mejores cuadros que tenemos aquí. Tenemos algunos recuerdos personales del generalísimo, como pueden ver. Fajas de general. Es llamativo la máscara mortuoria, porque esa fue la primera máscara que se le hizo recién fallecido, la primera que se le hizo. Pues en el ámbito judicial lo que hacemos es acudir a los tribunales siempre y cuando lo consideremos menester o necesario para defender la figura de Francisco Franco. Topamos muchas veces, por desgracia, y hemos perdido por aquello que llaman de libertad de expresión, ¿no? Están borrando la historia de España, que allí donde hay una estatua del general Franco la quitan. La Fundación Franco recibió subvenciones públicas bajo el gobierno de derechas de principios de los años 2000. Hoy la financiación es enteramente privada. Entre sus generosos donantes se encuentra José Luis, un visitante habitual de la Fundación. Soy José Luis Fernández, tengo 36 años, autónomo, padre de familia, soy benefactor de la Fundación, hago una aportación anual pues, para mantener las actividades que realiza. Ex activista del joven partido de extrema derecha Vox. José Luis es un franquista sin complejos, como muchos en España. Siempre que puede, este joven abogado viene a brindar por la memoria del generalismo. En este bar único en su clase, el bar franquista de Madrid. ¿Nos traes la carta de comida? Gracias. ¿Tú sabes que uno de los hijos de Chen se llama Franco? En el DNI pone Franco. Franco lo que sea, pero pone Franco. Bueno, él estuvo en la cena de la Fundación como una estrella de pop, rodeado de gente, todo el mundo pidiéndole selfies como si fuera una popstar. Mucho falserío, Patrick. Curiosamente, los dueños son de ascendencia asiática y defienden fervientemente la figura del general Franco. Yo vengo de comunista, ellos engañan. Franco es el único que hacer en su momento hecho justicia. Luchar por el país, luchar por el pueblo. España hoy día, que hace el siglo XXI, europea, quiere manipular historia y no deja pensamientos diferentes que ellos. Chin por el caudillo. Creo que hay una distorsión o se ha sesgado la historia
Después he estudiado por mi cuenta y he visto que, bueno, que hay una serie de logros que se ocultan deliberadamente. Entonces, de ahí surgió mi curiosidad por la figura del general Franco, por esos 36 años de historia, su periodo como jefe del Estado, y investigar sobre su figura y lo que hizo en España. Y luego, posteriormente, al generarme más y más curiosidad, pues ya fui leyendo pues, escritores nacionales como Pío Moa, César Vidal. Como muchos defensores del caudillo, José Luis se inspira en el auto Pío Moa, citado frecuentemente como figura del revisionismo histórico español. Su libro, Mitos de la Guerra Civil Española, ha vendido más de 300.000 ejemplares en España. Pío Moa es un falsificador, manipula los hechos. Al hacerlo, bebe ampliamente de la propaganda franquista sobre varias masacres y distintos episodios de la Guerra Civil. El libro de este ensayista muy controvertido ha sido, sin embargo, criticado por sus métodos, que se alejan mucho del rigor histórico académico. Corta una frase sin citar o se traduce mal, pues cambia el sentido, ¿no? Algunas se explican en la universidad como ejemplos de falsificación. Es una narrativa que presenta a la Segunda República como fuente de caos, desorden y enfrentamientos, y que presenta el levantamiento de julio de 1936, no llamado golpe, como el que salvó a España de ese caos. Así Franco queda retratado como el salvador de España, y en esa narrativa casi 40 años del régimen de Franco solo desaparecen. El blanqueamiento de los crímenes de Franco es especialmente evidente en Madrid. Esta pared, bueno, era bastante más larga, le llamaban el paredón de fusilamiento. Aquí fue donde fusilaban sin juicio. Sí, no, estos son impactos. Estos son impactos. Ahí, quizás este de aquí pueda ser, hay como huecos. A pocos metros del muro que sirvió de paredón para el padre de Fernando en 1943, junto con otras 3.000 víctimas. Y esto pues es un lavado de cara. Pero para lavarse la cara, Se construyó un memorial en 2019. En él se enumeran los nombres y edades de quienes fueron asesinados por el régimen de Franco tras la Guerra Civil. Y la previsión era la estructura con una placa con cada nombre de cada fusilado, con el de mi abuelo entre ellos. Sí. Antes de que terminara de construirse, el monumento ya causaba problemas al nuevo alcalde conservador de Madrid. El alcalde de derechas, recién elegido, sacó el martillo neumático. La primera decisión que tomó el alcalde Martínez Almeida fue tirar todo abajo, tirar todas las placas y poner, bueno, pues esta inscripción que digamos equipara a los dos bandos. Sufrieron violencia por razones políticas, ideológicas y dejaba al mismo nivel pues a los 2.000 y pico fusilados con quien fusiló aquí realmente. No, como si todos hubieran sufrido lo mismo. Claro. El alcalde de la capital española no se detuvo ahí. Tras borrar la memoria de miles de víctimas, procedió a glorificar a su verdugo. En 2021, inauguró un monumento en una gran avenida en honor a la Legión Española. En su discurso, ¡bravo!, rindió tributo al fundador de la Legión, el general José Milán Astray, ideólogo clave del franquismo y creador del lema ¡Viva la muerte! Tributo de admiración al fundador de la Legión, general Millán Astray. ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias. La derecha española siempre ha intentado minimizar estos crímenes, promoviendo en cambio una narrativa que blanquea la dictadura y se apoyan en la prosperidad de los últimos años de Franco, la última década de su régimen, para afirmar que la vida bajo Franco no era tan mala. Bienestar, comodidad, crecimiento económico, el auge de la sociedad de consumo, etc. Y esa fue efectivamente una realidad en la España franquista
época de los años 60 y 70, aunque con 15 años de retraso respecto al resto de Europa. En respuesta a los reiterados intentos de reescribir la historia, la izquierda aprobó finalmente una primera ley de memoria. Su objetivo era retirar los símbolos del franquismo. En 2019, los restos del dictador fueron exhumados de un gigantesco mausoleo que le glorificaba. En 2022, una segunda ley buscó ir más lejos, rehabilitando a las víctimas de la dictadura. Pero las legiones de España controladas por la derecha y la ultraderecha aprobaron las llamadas leyes de concordia para esquivarla. Hoy asistimos a una especie de repolitización extrema de la memoria histórica, para disgusto de los historiadores que preferirían que se tratara de historia propiamente dicha y que fuera objeto de un debate sereno y racional. Necesitamos no un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia. Vox anuncia que recurrirá la ley al Constitucional. Cualquier forma de política reparadora es interpretada como un acto de agresión por la derecha española y por una parte de la sociedad española, lo que en realidad reactiva un discurso de confrontación. Si los partidos políticos explotan la historia de los crímenes franquistas con tal descaro, probablemente se deba a que las escuelas han practicado durante mucho tiempo una forma de autocensura. La enseñanza de la historia en España es algo deficiente y durante mucho tiempo los institutos no impartieron la historia de la guerra civil y la dictadura franquista. ¿Sabéis cuándo murió Franco? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero ahora mismo estoy un poco desubicado, pero bueno. Fue hace 50 años. Ya hace un poco de tiempo. 75. ¿Sabéis que aquí en Madrid hay una Fundación Franco? No, no lo sabía, la verdad. Desde que se aprobaron las leyes de memoria, la enseñanza de la guerra civil y el régimen franquista se ha vuelto obligatoria a los 15 años. Carlos lleva 12 años como profesor de historia. A diferencia de algunos de sus colegas que se sienten incómodos con el tema, lleva mucho tiempo abordando la represión franquista. Pero lamenta la forma en que los libros de texto siguen tratándolo hoy en día. No aparecen referencias a las fosas, a la ocultación de cuerpos de personas que fueron asesinadas durante la guerra, pero sobre todo durante los años siguientes a la guerra. Y es que somos el segundo país del mundo, después de Camboya, en cuanto a número de personas desaparecidas. Tampoco encuentro por ningún lugar mención a temas como los bebés robados o a temas como las empresas que se constituyen gracias a la mano de obra de trabajadores forzados. Lo que yo echo en falta siempre en estos libros es algo fundamental, y es que no se dice que los responsables directos de toda esta represión no fueron juzgados en democracia. En este instituto no usamos libros de texto para la enseñanza de historia. Bueno, bien, seguimos con nuestro ciclo de clases sobre el franquismo. Pues hoy tenemos la suerte de que van a visitarnos dos personas que vivieron en sus carnes, podemos decir, literalmente, las consecuencias de esa represión. Rosa y Julio también se han comprometido a que la juventud española conozca este pasado trágicamente enterrado. Con vosotros tendría más o menos vuestra edad. Nos decían que era una dicta blanda, pero nada más contrario a la realidad. Había habido en el 74 la Revolución de los Claveles, con lo cual aquí en España los franquistas estaban asustaditos y cerraron filas y dijeron: aquí no vamos a consentir que pase lo que ha pasado en Portugal, y entonces la represión se recrudeció. Para mí lo que hace todo era el no saber cuándo acababa, era lo más complicado, lo más duro, aparte del trato, los golpes, los malos tratos, pues bueno,
Me tuvieron un montón de días, no os puedo decir cuánto, pero hasta un rallador. Vale, por parte nada más. ¿Alguna pregunta o algo? Yo, la verdad, pensaba que era mucho más light. Yo no me esperaba que fuera tan brusco con lo que les pasaba y lo que les hacía. Entonces, me ha conmovido a mí también bastante y me ha parecido que hacen muy bien en seguir luchando a pesar de todo lo que han pasado. Rosa y Julio quizás hayan encontrado la mejor manera de garantizar que España nunca olvide las horas oscuras del franquismo. Como el humor de Rosa como arma letal contra el absurdo y la violencia de una dictadura. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí en la cárcel, vosotros? 3 meses, para cómo se murió. Septiembre a diciembre. Si alteración del orden público era, pues, por ejemplo, ir con faldas cortas, eso era alteración del orden público. Madre mía. O tumbarte en el césped. Mira, en otra edición estáis todos en la cárcel. El delegado del instituto, las niñas que van con el topo, esas todas, o a la 50 años después de la muerte de Franco, la responsabilidad de recordar se está transmitiendo por fin. No para reabrir las heridas del pasado, sino para preservar la memoria y garantizar que estos crímenes nunca se repitan.